pueden retomar. Y eso creo que es súper importante. Qué bueno, me alegra. Aquí arriba ya dice, ya esto se está transmitiendo en vivo en Facebook. Las limitaciones de Zoom pues tenían un máximo cupo y rebasamos ese número de interesados, así que lo estamos transmitiendo en Facebook en vivo para aquellos que sepan de alguien que se quedó por fuera. Y también siempre repetimos, hay mucha voluntad de volver a repetir este webinar si hiciera falta más adelante. Claro que sí. Bienvenidos a todos, gracias por escribir. Ya veo que todos son expertos en Zoom. Allí tienen un chat, chatear, donde pueden escribir y comentar lo que quieran. Y luego tenemos una sección de preguntas y respuestas que, como el chat se va haciendo más largo, en las preguntas y respuestas, Ani al final puede revisar y responderlas una a una. Si queda alguna sin responder, siempre, la verdad es que impresionante el trabajo de Goy Gentil, que después responden a esas personas porque nosotros tenemos sus emails aquí apuntados. Así que bueno, bienvenidos todos los que se van sumando. Todavía es temprano. A ver, todavía faltan unos minuticos. Ya nuestra audiencia sabe que tratamos de ser muy puntuales en Código Venezuela, porque parte de lo que yo digo es que cuando salimos del país tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, Ani. Total. Es decir, yo tengo 3 hijos varones y les digo en la calle, no digan groserías, ay mamá. Digo, no, porque aquí yo no soy Beatriz y tú no eres Ani, somos los venezolanos. Total. Más que nunca la responsabilidad no es contigo misma, es con todos. Entonces los venezolanos tenemos que dar lo mejor de nosotros, una imagen súper positiva, porque con esa imagen positiva que das tú, estás llevando y jalando para arriba a todos los demás, perdonen. Así que bueno, buenas tardes. Me encanta justamente eso que comentas, porque sí pienso igual y pienso sobre todo porque uno, en donde nos escuchan nos reconocen. Somos prácticamente ciudadanos del mundo y ya nuestro acento, nuestras formas, ya las reconocen y es eso importantísimo, que ellos ya saben e identifican, este es venezolano, esta es venezolana, y que nos identifiquen por algo positivo, por algo bonito, porque hablamos bien, porque nos comportamos bien, sobre todo porque venimos de un país que queremos sacar adelante y que si de alguna manera estamos aquí es porque allá no teníamos lo que soñábamos. Y escogimos aquí, escogimos España para tratar de proyectar eso que en su momento soñamos. Entonces, pienso que este es el momento, este es nuestro espacio, de alguna manera, por parte de agradecimiento a España que nos ha recibido, y por otra parte, pues sí, de dejar en alto pues, el nombre de nuestro país y cada uno de nosotros como miembro de una comunidad tan bonita. Yo de verdad es que le tengo mucha fe y tengo muchos sentimientos bonitos de estos encuentros con los venezolanos. No sé, me da mucha, no sé, me da como mucha alegría saber que nos podemos reunir y podemos tener estos espacios, sobre todo para ayudarnos. Así es, Ani, 100% de acuerdo. A ver, las 6 en punto, se sigue sumando gente, unos minuticos más para darle la oportunidad a los que están quizás teniendo alguna dificultad técnica, etcétera. Sí. Bienvenidos a todos, gracias por participar. Mira, nos acompaña alguien desde Argentina, Jessica, bienvenida. Bienvenidos a todos los que escriben. Nelson, José, Juan Carlos, Claudia, Natalie, bienvenidos todos. Igual cualquier cosa, dejen sus dudas que pues nosotros al final aprovechamos de aclarar cualquier cosita que quede por ahí en el aire o que no se haya entendido bien para que no quede duda para nadie y que tengan toda la información completa. Ya se está conectando más gente. Nos acompaña Eva, que está allí respondiendo el chat, que trabaja con nosotros en la Fundación Código Venezuela. Gracias, Eva, también por todo tu apoyo. Recuerden que si tienen preguntas específicas, el canal correcto es la sección de preguntas y respuestas. No significa que no podemos responderlo del chat, pero a veces a medida que avanza el curso se quedan perdidos entre tantos comentarios. Así que si tienen una pregunta particular, yo les sugiero ponerlas en preguntas y respuestas para garantizar que sea respondida. Claro que sí. De todas maneras, Ani, como les decía antes, nos ayuda mucho, nos apoya mucho, nos responde muchísimas dudas porque nosotros de legal solo sabemos lo que hemos venido aprendiendo de escucharlos, a nuestros aliados maravillosos de Goy Gentil.
muy agradecidos con ellos que nos permiten apoyar y ayudar a tantos venezolanos. No, gracias. Más bien un placer para nosotros, sobre todo para mí, ojo, que también soy venezolana y que les puedo pues, siempre extender una mano a ustedes como organización, que me encanta la labor, y pues que llegue a todos los venezolanos, que eso es lo importante. Como sea, pero que llegue la ayuda. Así. Bueno, creo que puedo ir hablando, introduciendo un poquito la fundación. Muchísimos nombres conocidos, mucha gente que ya nos acompaña en todos nuestros eventos y nos conocen. Pero bueno, nunca está de más contarle a los que llegan nuevos lo que hacemos. Soy Beatriz Octavio. Buenas tardes. Bienvenidos. Trabajo en la Fundación Código Venezuela, una fundación de bien social que busca brindar herramientas y oportunidades a la diáspora venezolana en educación, empleo y emprendimiento. Damos apoyo en el área legal y en el área de bienestar emocional porque entendemos que sin legalidad y sin bienestar emocional es muy difícil buscar oportunidades en educación, empleo y emprendimiento. Todo nuestro proyecto se basa en la generación de alianzas de colaboración en el área legal con universidades digitales, con otras fundaciones, con centros de formación profesional, en el área de empleo con Headhunters, tenemos un portal de empleo, y así en el área legal nos acompañan nuestros bufetes aliados, uno de los cuales es Goy Gentil. Ellos nos apoyan con información, con conocimiento, atendiendo preguntas que nos hace la gente que se registra en nuestra fundación, ayudándonos a resolver casos particulares que necesitan un apoyo uno a uno, y nos apoyan ahora con estos webinars maravillosos para tratar, como decía, de llevar la información a muchos. A veces estamos muy nerviosos y lo que necesitamos es entender el proceso. Y bueno, le doy las gracias a Lucía de Goy Gentil y a Ani por acompañarnos, por apoyarnos tanto. Miren además a Ani, qué jovencita, esta abogada maravillosa que no se imaginan cuánto nos ayuda. Así que bueno, aquí estamos en la Fundación Código Venezuela con todo el cariño y la mejor voluntad del mundo de ayudarlos, de apoyarlos para que la diáspora venezolana se integre, salga adelante y sume. Así que sin más, los dejo con Ani. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, siempre me gusta recordar esto. Todo lo que hacemos es gratuito, todo, pero vivimos de pequeñas donaciones de muchos. Así que los invito a aquellos que puedan a meterse en la página web www.códigobzla.org o en español de España vzla.org, y en la sección de donar pueden donar 10 euros mensuales, lo que quieran y puedan para apoyar nuestra labor. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, agradecerle también a ustedes por darnos la oportunidad de colaborar de la mano con la diáspora venezolana, y pues por mi parte agradecerles y aplaudirles esa maravillosa y excelente labor humana que realizan con todo el cariño y con todo ese empeño para todos los que necesitan pues, de alguna manera alguna mano, que sé que no es solo un tema legal, que es lo único que yo les pudiese ofrecer el día de hoy, pero sí con todos aquellos aspectos que de alguna manera nos toca cuando tenemos que emigrar. Por mi parte, pues a todos darles también la bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. El día de hoy, pues como saben, vamos a hablar del tema del asilo y de las razones humanitarias, las residencias por razones humanitarias, que de alguna manera pues ha sido o ha venido siendo durante los últimos años la opción preferida o la opción que ha tenido la comunidad venezolana para poder migrar de una manera, por llamarla sencilla, que no es nada sencilla, pero es la opción por la que han podido optar. Empezamos entonces por pues el asilo, comentarles un poquito. El asilo es una figura que establece la legislación española en la ley 12/2009 del 30 de octubre. Esta ley contempla de alguna manera aquellas situaciones que son drásticas, es decir, que aquellas situaciones en las que los ciudadanos se encuentren en una situación de indefensión frente al Estado de su nacionalidad. Entonces, esta ley define al asilo como la protección que otorga el Estado, que en este caso sería el español, a aquellos ciudadanos que soliciten un refugio por las circunstancias que vienen atravesando en su país de origen. Es importante mencionar y entender que el asilo es una figura que de alguna manera tienen los venezolanos
para refugiarse en ella, de alguna manera, simplemente porque se entiende que en nuestro país nos vemos aminorados o vemos que nuestros derechos fundamentales se ven transgredidos, pero hay una distinción porque se supone que el asilo tiene que ser solicitado cuando el Estado, es decir, hablemos del gobierno venezolano, tiene una acción activa en la transgresión de nuestros derechos. Es decir, el tema de las situaciones en las que se ven vulnerados nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la comida, el derecho a la medicina, a la salud, si bien es cierto que es propiciado por el Estado, no es una agresión directa. El asilo va más dirigido a aquellas personas donde hay una persecución activa por parte del Estado por un pensamiento distinto, por temas políticos, de sexo, religión, como ya lo deben saber. Entonces, es importante siempre tener esa distinción presente de que el asilo realmente está diseñado para aquellas transgresiones que vienen directamente del Estado. No vale, por ejemplo, alegar en una solicitud de asilo que una banda criminal, por ejemplo, ha atentado contra mi vida o me han querido robar o me han querido secuestrar, porque definitivamente este grupo de antisociales no pertenecen al Estado, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Ahora, por otra parte, ¿quiénes son aquellas personas que pudiesen ser beneficiarias de una solicitud de asilo? En este caso, pues, el artículo 4 de la mencionada ley establece que pueden ser beneficiarias de asilo aquellas personas que se encuentren en casos en los que las autoridades aprecien la existencia de motivos fundados, o sea, las autoridades españolas aprecien que hay motivos suficientes como para entender que si el ciudadano solicitante regresa a su país, va a sufrir un daño grave, ¿vale? En este caso estamos hablando, la ley lo establece como pena de muerte, tortura, amenazas graves contra la vida y la integridad del mismo ciudadano o de sus familiares, y esto es lo que se entiende como daño grave, ¿vale? Para el ciudadano que solicita el asilo. Por eso es que les comento que en la solicitud de asilo pues no vale un posible daño o una posible amenaza por parte de una banda criminal, sino que tiene que ser por parte del Estado, ¿vale? En este caso, pues, también es importante mencionar qué se entiende como solicitante de asilo. Una cosa es ser solicitante de asilo y otra cosa es ser una persona asilada o una persona que ostenta la protección del Estado español, en este caso, por razón de asilo. El solicitante de asilo es aquella persona que al momento de llegar hace la solicitud de protección, presenta su documentación y además todos los argumentos que tenga a su disposición para poder ostentar este tipo de protección. Ese solicitante de asilo no significa que sea una persona que ya tenga la protección. Ese solicitante lo que va a venir siendo es una persona que tiene un estatus legal en España, que los primeros meses, los primeros 6 meses de la vigencia desde la solicitud no puede trabajar, pero que luego sí que se les otorga el derecho a trabajar, y es una persona que constantemente está en renovación. Es importantísimo, y aquí quiero ser muy, muy enfática, en que el Estado español entiende muchísimo, y no saben cuánto, la situación que pasamos los venezolanos en Venezuela. Tanto es así que ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional donde incluso nos beneficia las concesiones de las razones humanitarias cuando es denegado el asilo o cuando ya no se admiten más renovaciones. Esto lo explicaré un poquito más adelante, pero esto es para demostrar que en efecto España ha sido muy condescendiente y está al tanto de la situación y por lo tanto siempre ha ofrecido de alguna manera esa mano amiga para todos aquellos ciudadanos que no tienen otra opción y optan por el asilo, ¿vale? ¿Cuándo y dónde podemos presentar el asilo? El asilo se tiene que presentar pues en España, en el plazo de un mes al momento de la entrada, o sea, contado al momento de la entrada a España, ¿vale? O en su defecto, si en algún momento están acá y luego hay una situación que genera la necesidad de solicitar asilo, pues también se puede solicitar en ese momento, ¿vale? Pero normalmente se realiza ya entrando al Estado español. ¿Y cómo entramos? Mucha gente nos pregunta, pero si voy a solicitar asilo en España, ¿cómo tengo que entrar a España? Porque es importante cumplir los requisitos. Uno, para poder entrar en España, uno tiene, como turista, uno tiene que cumplir ciertos requisitos, que son, en verdad, muy sencillos,
Si tenemos a alguien aquí que nos vaya a recibir, tenemos que hacer que soliciten una carta de invitación, o si no tenemos a nadie, pues solicitar una reserva de hotel. En este sentido, pues lo importante de esto es que España sepa dónde vamos a estar o con quién vamos a estar, porque como no somos ciudadanos de aquí, pues ellos deberían saber quién se hace responsable de nosotros. Por otra parte, no podemos venir con un boleto solo de ida, tenemos que venir con un boleto de ida y vuelta. También tendríamos que demostrar medios económicos suficientes como para cubrir la estadía en la que vamos a estar en España. Es decir, si el boleto es de un mes, pues los 30 días. ¿Cómo se calcula? Del salario mínimo que existe aquí en España, que actualmente son 950 euros, ellos establecen el 10%. En este caso serían 95 euros por día. Ahí sacamos la operación matemática y ese es el dinero que tenemos que demostrar, bien sea con cuentas bancarias aquí, con una libreta actualizada, con los estados de cuenta también actualizados. Lo importante es demostrarlo, así sea también en efectivo, pero lo importante es demostrarlo. Y un seguro de viaje que nos cubra pues todo el tiempo que estemos acá. ¿Por qué son importantes estos requisitos? Estos requisitos son sumamente importantes porque es que si en algún momento nos llegasen a pedir la documentación en el aeropuerto y no lo cumplimos, no pudiésemos entrar. Y aunque quisiéramos ir a solicitar asilo, pues no pudiésemos entrar. La otra opción sería pedir asilo incluso en el aeropuerto, pero de la experiencia vemos que no es algo que sea fructífero, es decir, normalmente no es concedido, es un proceso que en verdad es muy rápido. Si el procedimiento normal es de un mes, este son 4 días y puedes apelar, o sea, se te dan todos tus derechos, pero la experiencia nos dice que de alguna manera pues no es tan fructífero como presentar la solicitud de asilo desde el territorio español. Entonces, ¿dónde podemos presentarlo si estamos en territorio español? Pues en la oficina de asilo y refugio, que es la que normalmente llamamos OAR, o en cualquier oficina de extranjeros, dependiendo, también van a variar dependiendo de la comunidad donde nos encontremos, en las comisarías de policías autorizadas o en los centros de internamiento de extranjeros, que ya pues dependerá del caso de cada quien, ¿vale? Hay algo que normalmente, pues bueno, que existe en la ley y que normalmente no conocemos, no nos los dicen o no nos los informan, y son los derechos que tenemos cuando somos solicitantes de protección internacional. Entonces, en primer lugar, la ley establece que tenemos como derecho a la asistencia jurídica gratuita. Si somos solicitantes de asilo y no tenemos cómo pagar un abogado, pues se nos procurará un abogado y si no hablamos el mismo idioma, pues se nos procurará un intérprete para que nos puedan asistir. En cuanto al segundo derecho, tenemos derecho a que se nos comunique la solicitud a ACNUR. ACNUR como pues, entidad u organismo que protege a los refugiados, nos pudiese brindar una mano y de esta manera proceder con todo aquel procedimiento que tengamos que realizar para la solicitud de asilo. Lo importante del asilo es que nos garantiza de alguna manera que no nos devuelvan a nuestro país, porque estamos alegando que ahí hay una situación en la que pongo en riesgo mi integridad física o psicológica incluso, si es muy, muy grave, y la de mi familia. Entonces, esa es una garantía importante para que no nos devuelvan, no nos expulsen o no nos extraditen, porque allá hay un peligro inminente del cual estamos solicitando nos protejan. Pues también tenemos el derecho de que nos notifiquen lo que pasa en el expediente, y esto es un derecho general en cualquier procedimiento que tengamos. También tenemos derecho a la atención sanitaria y a recibir las prestaciones sociales específicas que en esta situación pues el Estado español brinda para aquellas personas de asilo, ¿vale? El último derecho, que es el más importante, que es el que todos pues apuestan por, es el derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional. Y esto es que nos den o el resguardo, que si hay alguno aquí que haya solicitado asilo, lo tendrá, que es un resguardo blanco, o la tarjeta famosa roja, que es la que de alguna manera pues nos dura por un tiempo mucho más prolongado y que nos permite más adelante pues solicitar una residencia, bien sea por arraigo social o, como ya veremos en su momento, pues las razones humanitarias que vamos a colocar ahora mismo. Otro de los aspectos que normalmente no tenemos muy, muy presentes y son las obligaciones que tenemos como solicitantes de asilo, y siempre es cooperar. Nosotros estamos solicitándole al Estado español que nos proteja porque hay una situación de peligro. Tenemos que cooperar con las autoridades españolas
para que ellos puedan concedernos a nosotros el procedimiento de protección internacional. Dar toda la documentación, informar todo con la mayor claridad, dejarnos que nos identifiquen con las huellas dactilares, que nos tomen fotos, porque esto de alguna manera es lo que va a permitir que el Estado español nos pueda identificar, y como nosotros estamos pidiendo una protección, el Estado español nos puede proteger porque nos tiene identificados. Entonces esto es importante tenerlo presente. Y además, bueno, siempre dar la información de dónde estamos viviendo, el domicilio, para que ellos puedan de alguna manera también contactarnos en caso de que sea necesario por alguna razón de seguridad, ¿vale? En cuanto al procedimiento, como saben, pues la ley establece un procedimiento. Ahorita el tema del coronavirus ha sido una gran, pues de alguna manera, brecha en cuanto a los procedimientos y en cuanto a las situaciones que tienen todas aquellas personas solicitantes de asilo, si en el periodo del estado de alarma pues han estado en la situación de no puedo renovar, no puedo notificar, no puedo ir a la entrevista, puedo trabajar, ya pasó mi tiempo, o sea, muchas dudas que espero con este webinar aclararles a todos, pero en principio el procedimiento es, al llegar tenemos un mes para solicitar la protección internacional y el asilo. Se presenta, es de forma presencial y personal, aportando la copia del pasaporte o el título de viaje que tengan, y toda la documentación que de alguna manera pueda mostrar que nos encontramos en la vulneración de nuestros derechos fundamentales en el país de origen. Eso es la solicitud, ¿vale? Si no se puede hacer personalmente, pues que sepan también que se podrá autorizar a una persona que lo haga en nombre del solicitante, y pues también podremos solicitar temas de si hay alguna distinción de idiomas, pues también podemos solicitar a un intérprete, ¿vale? Luego de que solicitemos el asilo, la Oficina de Asilo y Refugio tiene el plazo de un mes para admitir a trámite o no, ¿vale? Si estamos admitidos a trámites, ¿qué pasa? Ellos se supone que nos dan un plazo mientras hacen todo este proceso, y de alguna manera ese resguardo que nos dan, que es el resguardo blanco, nos permite tener una identificación en España. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos para la policía podemos indicar, oye, lo que pasa es que yo estoy en este proceso. No significa que esté concedido, no significa que seas residente, significa que estás en trámite y que estás a la espera de una concesión, denegación o requerimiento por parte de la administración pública, ¿vale? Por otra parte, luego se hace una entrevista, ¿vale? Esta es una entrevista que uno tiene que solicitar cita previa, ya sabrán muchos, pues nada, la página web, si quieren se las puedo colocar por acá para hacer la solicitud de cita previa. Entiéndase que en el plazo desde el 14 de marzo, que fue que inició el estado de alarma, hasta que inició la fase 2 del proceso de desescalada del Estado español, estuvo cerrada la oficina. Entonces no se podían pedir citas, no podíamos hacer las entrevistas, no podíamos solicitar las renovaciones y estábamos pues de alguna manera a la deriva. Ahora mismo ya se puede solicitar, incluso atienden hasta las llamadas telefónicas, podemos acudir siempre y cuando tengamos las medidas de sanidad necesarias, es decir, el tapaboca, que ahora es obligatorio para ir a las instituciones públicas que sean también cerradas, y podemos continuar nuestro proceso. ¿Qué pasa si en el interín del estado de alarma se cumplieron mis 6 meses desde que me dieron el resguardo blanco? Me correspondía mi tarjeta roja y pues todavía no he podido porque no se levantaba el estado de alarma. En estos casos, mucha gente nos ha preguntado si podían trabajar. Y la respuesta es sí, porque ya se cumplió el lapso, que es el primer periodo de tiempo, que es el de 6 meses, en el cual pues ya pueden empezar a trabajar. Lo que se recomendó es solicitar el número de la seguridad social de forma telemática, y de esta manera pues ya pudiesen iniciarle un contrato de trabajo bueno, y todos los trámites que vienen en consecuencia de, ¿no? Vale, estábamos con el proceso. Entonces, el primer documento, como ya les dije, pues la diligencia de la entrevista, luego el documento blanco, que es el resguardo blanco, el que nos dice que estamos en trámite. Y una vez que la solicitud se haya admitido en trámite, nos darán el documento rojo, que es la famosa tarjeta roja, que tendrá una vigencia de entre 3 a 6 meses, que podrán ser prorrogables. Esto es otro punto importante. España
si bien es cierto que tiene la facultad de prorrogar por 3 o 6 meses, a los venezolanos siempre nos prorrogan, y en las solicitudes de asilo hemos visto cómo cuando ya va a llegar a los 3 años para poder tener el derecho de solicitar un arraigo social, vuelven a prorrogar el tiempo que es necesario para poder tener los 3 años. Entonces, esto lo que nos indica es una buena voluntad por parte del gobierno español de ayudar a la comunidad venezolana que se encuentra aquí, y de alguna manera que se encuentren regulares, porque al final del día, y esto es un tema de perspectiva en relación a la situación de los extranjeros o inmigrantes en España, y es que sencillamente al gobierno en teoría pues le conviene que las personas trabajen, coticen en la seguridad social y se encuentren de forma legal, además que es costoso para el Estado español devolver a las personas a su país de origen. Entonces, creo que también hay mucha colaboración por parte del gobierno español, ¿vale? Vamos a ver, en relación, que aquí teníamos, creo que cuentan con un material donde pues tienen cierta información. A ver, vale, es importante mencionar que para la expedición de la tarjeta roja, que nos permite trabajar, siempre o sea, ellos van a verificar en el sistema que no haya ninguna denegación, pero que sepan que es necesario siempre estar pendiente de la denegación de la solicitud de asilo. Y esto es importantísimo, y esto creo que es lo más importante que vamos a sacar el día de hoy, y es que desde el año 2018, pues, gracias a la sentencia de la Audiencia Nacional, lo que han hecho para solventar la situación de los venezolanos es deniegan el asilo por una parte y al mismo tiempo graban ese expediente como una solicitud de autorización de residencia por razones humanitarias. Y esto es fundamental porque lo hace el propio Estado. Incluso no nos llega ni siquiera la denegación del proceso de asilo que hemos iniciado y ya tenemos una solicitud de residencia por razones humanitarias. Entonces, siempre hay que estar pendiente del expediente de asilo, porque si tenemos en algún momento la denegación con ese documento o sin él, que es importante que lo sepan, se puede pedir la cita de huellas en la comisaría o la brigada de extranjería que corresponda, y una vez cumplidos los requisitos podemos solicitar esa tarjeta. Entonces ya seríamos residentes. Es una residencia que durará por un año, permite trabajar. El Estado realmente lo está haciendo, repito, como colaboración, como forma de ayuda para la comunidad venezolana que se encuentra en España, que cada vez somos más. Y de esta manera, pues, es una gran ayuda que es bueno que la tengamos presente y que la sepamos todas aquellas personas que se encuentran en solicitud de asilo, ¿vale? A ver, si me permiten. A ver, vamos con las razones humanitarias. Las razones humanitarias, como saben, pues es un tipo de residencia que lo que de alguna manera es una excepción, no está contemplada en la ley de forma expresa y contemplada de forma completa, sino más bien es como una excepción que no apela al asilo porque no es un daño grave fundamental lo que se vive, es decir, la violencia directamente del Estado, pero sí que hay una cierta violencia por parte del Estado al ver que de alguna manera los servicios básicos, por ejemplo, no están garantizados. El agua, la luz, las medicinas, servicios públicos como la salud, que es indispensable, la seguridad, y bueno, y todas aquellas situaciones lamentables que está atravesando nuestro país y que de alguna manera son el fundamento de todas estas solicitudes de razones humanitarias. Entonces, continuando con lo que venía hablando del asilo y de esta denegación y que graban esa solicitud de residencia por razones humanitarias, es importante entonces saber qué tipo de residencia voy a tener en el momento en el que ya ponga mis huellas. Entonces, esta residencia es una residencia que va a ser por un año, me permite trabajar, me permite tener un estatus legal en España sin ningún tipo de inconveniente y que se puede renovar. Pero ojo, con esta situación, nosotros los venezolanos tenemos un beneficio importantísimo, que es que como somos miembros de los países que conforman, como somos un país iberoamericano, disculpen, podemos solicitar la nacionalidad por residencia a los 2 años. Pero esta residencia por razones humanitarias no nos cuenta para la solicitud de nacionalidad. Entonces, es importante saberlo porque en este caso
podemos solicitar un cambio de esta residencia. Es decir, tenemos la residencia por razones humanitarias. Hacemos la solicitud a una residencia por trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, y de esta manera, con esta nueva residencia, sí que podemos empezar a contar nuestros 2 años para poder adquirir la nacionalidad, que al final del día, pues evidentemente es la situación más beneficiosa o la situación más deseada, pues ya no dependemos ni de renovaciones, ni de abogados, ni de trámites burocráticos, ni de solicitudes ante administración pública, sino que ya al convertirnos en españoles, pues ya no tenemos ninguna situación a la que someternos, sino simplemente ser buenos ciudadanos y poco más. Entonces, esto es importante tenerlo presente, sobre todo para planificación familiar a futuro, para los familiares que tengamos con nosotros, que sepan que todos podemos hacer los cambios de la residencia, que no está prohibido, que sí, sí es posible, y que nosotros, evidentemente, lo podemos solicitar, ¿vale? Con esto yo creo que, Beatriz, no sé si me escuchas, yo creo que con esto pues ya yo de alguna manera transmití la información que me parecía pues lo más relevante posible, que es más que todo temas de actualidad con relación a la residencia por razones humanitarias, y un poquito del tema de asilo, porque sí sé que muchas personas pues prefieren venir como solicitantes de asilo y luego hacer el cambio a razones humanitarias. No Ani, sé te si... escucho, pero no me deja otra vez, no me deja iniciar mi video, no importa. Pero para que sepas que le vuelvo a dar y me vuelve a decir no puede iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. Qué raro. Permíteme ver si lo Mira, podemos Ani, tenemos reiniciar. bastantes preguntas que creo que podríamos ahora usar este tiempo que nos queda para responderla. A ver, ahora Sí, sí. A ahora mí sí, me encantaría perfecto. responder las preguntas que están haciendo. Si quieres, nos vamos al principio. Sí. Me imagino que muchas las podremos responder. Si hay algunos casos demasiado específicos, les Ujú. voy a pedir que nos escriban a hola@códigovenezuela.org y podemos respondérselas uno a uno, pero vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas ahorita, porque normalmente una pregunta le responde a más de uno. Claro, claro que sí. Gracias, Ani. Excelente tu presentación. No, Un gracias a millón. ti, Beatriz, por la oportunidad. A ver, vamos a empezar. ¿Quieres que lees las preguntas tú y yo las voy respondiendo o las voy leyendo yo? Perfectamente, perfectamente. A ver, aquí dice Froilán, me gustaría saber cuál es la fecha correcta para tomar la cita de renovación de papeles del asilo luego de haber sido decretada la prórroga de 9 meses del resguardo blanco después de la entrevista. En mi caso, el resguardo vence el 13 de agosto, pero con la prórroga vencería el 13 de mayo 21. ¿Debo esperar hasta esa última fecha para solicitar cita para la tarjeta roja? A ver, sí es cierto que la prórroga de 9 meses que han dado es beneficioso para todos, ¿vale? Esto es algo que pudiésemos aprovechar sin duda, y lo importante de esto es que el Estado, al estar tan colapsado por todo este tema del coronavirus, más las instituciones públicas, la cantidad de solicitudes que van a venir, están tratando de prolongar, ¿vale? Mi recomendación sería esperar, porque si ya nos dieron el derecho de que esta tarjeta se va a prorrogar por 9 meses más, mi recomendación, y tratando de ser un poco condescendientes con la situación de la administración pública en España, yo la aprovecharía sin duda alguna hasta que llegue la fecha en que se termine esa prórroga. Muchísimas gracias. Espero esto responda a tu duda, Froilán. Vamos a hablar con Lisbeth, que está en Alicante. Tenía que renovar la residencia humanitaria el 8 de abril y estábamos viviendo la situación del COVID. Fui la semana pasada a renovar en la policía. En toma de huellas me indicaron que en sistema no aparece nada, que me fuera a Extranjería General a renovar. Allí me redirigen a la Policía General, en donde me indica que debo sacar cita para asilo, pero ya salí de este proceso de asilo. ¿Qué debo hacer para poder renovar la residencia humanitaria? Pues a ver, en ese caso, Lisbeth, tendríamos que contar con un poquito más de información, porque lo que llama primero la atención es que ellos no tengan pues grabado nada en el sistema. Lo normal es que ellos siempre tengan pues toda tu información, de hecho hasta el histórico. Hay gente que ha venido, residido, se regresa a su país, 6 años después vuelven y todavía tienen esa información en el sistema de lo que pasó hace 6 años. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Evidentemente, si ya tú tienes una residencia por razones humanitarias, solicitar un asilo no es una opción. Como dije pues en la explicación, tu opción sería pues pasar a otro tipo de residencia, y sería mi recomendación para que empieces a contar tu tiempo para la nacionalidad, para los 2 años de la nacionalidad por residencia. En tu caso, sí, si nos puedes escribir un poquito más a detalle, yo con gusto
pues me pudiese poner en contacto contigo, junto con Beatriz, y ahí lo resolvemos. Gustavo tenía mi cita para renovar la solicitud de asilo 18 de marzo. ¿Cómo será el proceso para solicitar una nueva cita? Con cita previa, Gustavo. En la página del OAR tienen dispuesto, bueno, no sé, espero que seas de Madrid. Si no eres de Madrid, pues tendrías que remitirte la de la comunidad a la que correspondes, pero en efecto están habilitadas cita previa siempre, y eso es en caso de todas las instituciones públicas. Tenemos que solicitar cita previa para poder acudir, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que nos exigen, y pues ellos atienden por teléfono. Si vas allá no te van a atender, pero si pides la cita también por internet, es probable que la puedas solicitar de una vez. Francisco dice, nosotros como familia nos encontramos en otro país desde hace un tiempo, pero queremos solicitar asilo en España. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Francisco, primero, volver a ver este webinar desde el principio. Sin duda alguna, pues ahí explico mucho el tema de lo que tenemos que cumplir para pedir asilo, pero en resumen, tienes un lapso de un mes al entrar al territorio español para poder solicitar el asilo. Tienes que presentar tu documento de viaje, el que tengas, pasaporte o el del país que tengas, y pues todo lo que de alguna manera demuestre que estás en una situación de riesgo y por la cual tú no puedas volver, perdón, a tu país de origen, ¿vale? De todas maneras, este webinar después lo colgamos en vivo y lo pueden ver en detalle. Tania preguntaba diferencia entre asilo y residencia, creo que eso ya fue contestado. Sí. Keila está casada con un español con libro de familia, me han negado la residencia por tercera vez, me asesoró un abogado español, introdujo varios recursos, fui a juicio en febrero y la demanda fue desestimada. ¿Qué debo hacer una vez abran las fronteras? ¿Tengo que irme? Adicionalmente nos estafaron cuando llegamos hace 3 años, realicé la denuncia en la Guardia Civil, ahora estoy sin saber qué hacer, gracias. Ay, Keila, pues lamento mucho la situación, de verdad que situación tan desagradable, pero primero quiero saber qué tipo de residencia solicitaste para ver cuál fue el error o qué fue lo que solicitaste. En efecto, si tú de alguna manera sigues recurriendo o sigues peleando este proceso, todavía pudieses permanecer en España. ¿Hay riesgo? Sí, pero pudieses permanecer en España. Ahora, si no lo estás peleando y ya de alguna manera hay una sentencia definitivamente firme que indica que no se te puede conceder la residencia, tendrás que salir de España porque ya estarías en situación irregular y esto te generaría pues el perjuicio de que si te detiene la policía, pues no habría ninguna otra opción ni nada que reclamar, porque ya agotaste toda la vía, tanto administrativa como judicial. Ruth, si entro a España con carta de invitación y solicito asilo, ¿coloco en algún riesgo legal a la persona que me emite la carta? Sí, sin riesgo, sí, sin duda sí. La razón por la cual la colocas en riesgo es porque la persona que te emite la carta de invitación se hace responsable de ti. Y en la parte de atrás del documento que te otorga la policía cuando sacas la carta de invitación, indica que si la persona no se va en el lapso que indicó que iba a estar, la persona que emite la carta, es decir, la persona que te invitó a España, estaría promoviendo que es el efecto llamada, que llaman, que la migración irregular o ilegal a España. Entonces, podemos hablar incluso hasta de una multa de 10.000 euros y pues si lo pondrías en riesgo, pues una multa bastante elevada para ese acto. La pregunta de Marianne tiene mucho que ver. ¿Es cierto que la carta de invitación no puede ser utilizada para ingresar si tu plan es asilo? Se dice que tendría una multa quien emita la carta, creo que acaba de responderlo. Justo. Nos dice Yolanda, se cumplió los 90 dentro del confinamiento y en ese tiempo no solicité asilo. Cuando se levante el confinamiento, ¿puedo solicitarlo? ¿Dónde me puedo comunicar para que me asesoren, por favor? Yolanda, ¿puedes contarnos tu caso en hola@códigovzla.org? Que nosotros tenemos muchas de las respuestas, las que no tenemos, Ani nos ayuda a responderlas. Tenemos también abogados que nos toman algunos casos pro bono particulares y vamos haciendo una distribución de estos casos. Te recomiendo que nos escribas, ¿ok? Muchas gracias. Vamos con Nelson. ¿Hay posibilidades de que me sea negado el asilo y ser devuelto en caso de que yo no sea activista político comprobable en Venezuela? ¿O siempre me darán residencia por causas excepcionales? A ver, Nelson, en tu caso, evidentemente, siempre está la opción de que te digan el asilo está denegado. Y en el momento en el que está denegado, tienes que regresar a tu país de origen, en este caso Venezuela, sin duda alguna.
no está garantizado siempre que te den las circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Esto es algo que ha hecho España de alguna manera muy de buena fe y de buena persona para tratar de que las personas venezolanas puedan quedarse aquí con un estatus legal. Pero eso no significa que lo vayan a hacer. Tenemos casos incluso en los que a los 6 meses deniegan, porque nunca se motivó la razón por la cual están viniendo a vivir a España. Y eso, por eso hice énfasis cuando inicié la explicación de asilo, que cuando, además del pasaporte, tienes que explicar la razón por la cual tú te ves amenazado o de alguna manera vulnerado en tu país. Entonces, esa carta es la que te va a ayudar a ti a que estas renovaciones sean constantes y periódicas, de manera que cuando lleguemos a los 3 años nos vamos por un arraigo social, o si ellos deniegan y abren el expediente de razones humanitarias, pues entonces tendrás la oportunidad de la residencia. Pero si te deniegan sin más y no se abre el expediente de razones humanitarias, pues lo normal es que sí, que tengas que regresar pues al país de origen. ¿Me pueden dar la tarjeta roja si tengo el pasaporte vencido? Hoy, sí, a ver, eso es importante también porque desde el año pasado España pues lanzó una instrucción en la cual establece que para la excepción de los venezolanos, es decir, solamente nos aplica a los venezolanos, se podrán hacer trámites administrativos con el pasaporte que no esté en vigor. Esto es importante porque de alguna manera sabemos, y España también lo sabe, pues el gran escalón que tenemos, pero inmenso, para poder lograr solicitar un pasaporte venezolano, la renovación, la emisión, una nueva emisión. Entonces, eso lo han hecho en función pues, de la necesidad que ven que no podemos acceder a los pasaportes. Siempre que niegan asilo, automáticamente te dan razones humanitarias. Eso ya lo aclaró Ani. O pueden negarte todo. ¿Qué pasa en el caso de que te nieguen todo? Regresar al país de origen. Pero a ver, esto es una respuesta muy, la acabo de hacer de sí o no, pero es que cada caso es un mundo. Y si en algunos casos podemos decir, mira, no hay ninguna razón por la cual tú te puedas quedar, hay otros casos en los que sí, por razones de tiempo, por razones que en su momento no le dieron importancia para alegar, y resulta que sí tiene, pero nunca lo vio o nunca lo presentó, y siempre podemos recurrir ante denegaciones. Entonces, en caso de que nos denieguen, siempre podemos presentar los recursos correspondientes para nosotros poder defendernos y explicar siempre, ya en esta fase, yo siempre recomiendo, no porque yo sea abogado, pero siempre recomiendo hablar con un abogado, primero porque hay que hacer un buen recurso, dando los hechos, aludiendo el derecho, aludiendo a la costumbre, aludiendo a la actualidad. Todo lo que ha hecho España por nosotros es algo que se encuentra no hay un compendio de normativa actual para venezolanos, sino que lo vemos muy disgregado en el internet y en las distintas páginas, ¿no? Entonces ahí sí, pues no quiero meterme en sí, ¿no? Pero sí, efectivamente, habría que evaluar el caso. Ruth, que diga Ani, Ruth pregunta si puede pedir asilo ya estando fuera de Venezuela en otro país, pero en un país donde siente que presenta riesgo por xenofobia. Si puede pedir asilo. Pues En bueno, España, estando ya, por ejemplo, en Perú o en Ecuador. ahí tendríamos que ver su estatus legal allá. A ver, si ella reside en Perú, el tema es que va a pedir asilo en España de un país donde ella reside. Habría que ver ese caso cómo, pero en efecto sí, o sea, si nosotros vemos que en el país donde estamos tenemos algún tipo de riesgo, sí, lo que pasa es que probablemente España diga, pero entonces vete a tu país, porque yo te tengo que proteger a ti si todavía está la opción de que vuelvas a tu país. A ver, hay unos casos súper largos que recomiendo que nos lo coloquen en hola. Vamos a tratar de responderlos todos, todavía tenemos tiempo. Sí. Soy residente por 5 años por resolución desde el 9 de septiembre del 19, por estar casado con ciudadana de la comunidad. Mi pregunta es, ¿puedo solicitar la nacionalidad española a partir de cuándo? Mira, desde el momento en el que te concedieron la nacionalidad, perdón, la residencia, eso lo vas a ver en tu tarjeta, va a decirte el año 2019. Espérame. Bueno, creo que se borró el mensaje, pero lo cierto es que tu tarjeta, cuando dice la concesión, no te preocupes, donde dice la concesión, tú cuentas 2 años a partir de ahí y ya podemos empezar a planificar una solicitud de nacionalidad por residencia. Importantísimo, cumplir los requisitos de residencia, no tener antecedentes penales, tener una residencia continuada, y esto es importante, no podemos salir no sé, 2 meses, luego regresamos un mes, luego nos vamos 8,
y luego pensar que España piensa que realmente residimos aquí. No, no va a pasar. España necesita saber que nosotros residimos acá y para eso pues habrá, si quieren en algún momento, pues hacemos alguno de nacionalidad por residencia, un webinar. Hay varias preguntas vinculadas a esto. Para solicitar la seguridad social de manera telemática, ¿necesito un precontrato de trabajo? Para solicitar, sí, es uno de los requisitos que te pide la Seguridad Social para poder emitir el número. Esto es algo que presentas de forma telemática, se escanea, no sé si lo saben presentar, si tienen certificado digital o no, se escanea, se envía y ellos emiten el número de la Seguridad Social. Es la misma pregunta de José Pocaterra, que le respondieron, necesitamos nos adjunte un pasaporte, así como firme de, oferta firme de empleo, puesto que la afiliación es correlativa al alta de la misma. Claro. Sí, José, significa que necesitas trabajo. Y claro, necesitas tener una oferta, no es, si vamos a solicitar el número de la Seguridad Social, es porque vamos a trabajar y vamos a cotizar en la Seguridad Social. Si no, pues ¿para qué vamos a tener el número de la Seguridad Social? Si no vamos a tener derecho a nada porque no estamos trabajando. Entonces, es solicitar el número de la Seguridad Social con un documento de identidad y presentando el precontrato o la oferta de empleo que tengan formal por parte de la empresa, de manera que la Seguridad Social lo que hace es vincularla y ya luego no se tiene que hacer ningún otro proceso porque es el mismo número. Natalie nos cuenta que llegó en junio 19 a Europa desde Buenos Aires y por eso de estar 90 días adentro y afuera de la zona, seguro la pronuncio mal, Schengen, no sé cómo se dice. Schengen. Schengen, perdón. Me vine a Croacia y me agarró el COVID aquí, mi pasaporte vence en noviembre y para poder solicitar la prórroga hice registro consular en la Embajada de Venezuela en Austria. El tema es que ya desde hace 3 semanas que la plataforma de pagos está suspendida y ya sabemos las demoras que hay. De paso, no hay información oficial por parte del gobierno sobre este tema. Sé que en España existe el visado en casos excepcionales humanitarios y también que se pueden hacer trámites con el pasaporte vencido. Yo la verdad quiero agotar todos los recursos que se pueda para vivir en España de manera legal. ¿Ustedes creen que puedo calificar para esa visa? A ver, es que decirte sí o no, pues tengo que evaluar el caso en concreto porque es lo que te digo, tenemos que ver qué razones podemos alegar, tenemos que ver si cumples con requisitos y condiciones, que también es fundamental porque hay residencias que podemos optar porque reunimos condiciones, pero uno de los requisitos es, por ejemplo, un tema económico o un tema de un seguro y no tenemos para pagar el seguro o no tenemos los medios económicos, entonces no podemos optar por esa visa. Sí le recomendaría a Natalie que escriba Beatriz y que cualquier cosa, pues nosotros con gusto apoyamos a Natalie desde aquí. ¿Se puede solicitar en vez de asilo la residencia por razones humanitarias desde el primer momento? Mire, esto es algo que nosotros hemos estado de alguna manera tanteando. Las razones humanitarias entran dentro de las residencias por circunstancias excepcionales y normalmente requieren un tiempo de estar acá en España. Sí es cierto que esta en particular, como no está tipificada en la ley, entendemos que se pudiese presentar desde el momento en el que estemos acá. El problema es que ellos te exigen que de alguna manera presentes cierta documentación y una de ellas es el tema del trabajo. O sea, que tengas una vinculación con un trabajo. En ese caso, pues a mí me parece un poco, pues, raro que con tan poco tiempo tú consigas una oferta de empleo, podamos presentar toda la documentación, que la empresa reúna todos los requisitos y podamos presentar. Es algo que, en mi opinión, y yo todavía lo sigo en desarrollo, porque de hecho me hubiese encantado tener la información lo más vigente posible, pero es que no lo tenemos ni en la ley, no lo tenemos ni en comentarios por parte de la administración pública y no lo tenemos como fresco y a la mano para ofrecerlo, incluso hasta como servicio para que la gente pudiese venir. Entonces, sí, me atrevería a decir que sí se pudiese pedir, pero tenemos que, pues, de alguna manera agotar todos los requisitos que nos piden, pero uno a uno sin que nos falte absolutamente nada y además demostrar pues la circunstancia en la que te encuentres en Venezuela que alegue o sea el fundamento de las razones humanitarias. Ani, te comprometo desde ya. Nos están pidiendo que por favor hagamos un webinar sobre la solicitud de la nacionalidad española. Le dije que ya Claro lo que sí. apuntamos y que lo vamos a hacer muy pronto, porque de hecho este es el primero de una serie de webinars en los que vamos a ir hablando en cada uno de ellos de distintas alternativas. ¿Okay? Aquí Exacto. preguntan cómo pueden revisar el estatus del expediente de asilo.
Pues eso es yendo a la policía directamente, o sea, yo no me fío de ninguna otra fuente, yo me dirijo directamente a la policía o la brigada de extranjería que corresponde a la comunidad en la que se encuentren viviendo, y ahí ellos te dicen de una vez cuál es el estado del expediente de asilo, salvo que haya algún cambio con todo esto del coronavirus, pero sí. Tenemos aquí a Luis, que encontró trabajo, tiene una oferta concreta por parte de la Cámara de Comercio en España. Él está en Venezuela. Sin embargo, los plazos de trámite para la visa se tardan un poco y con la situación tan difícil en Venezuela estoy considerando salir cuanto antes. Quisiera saber si yo, al tiempo de estar en España y ya haya solicitado mi asilo, puedo cambiar mi estatus legal como trabajador por cuenta ajena. Pregunto ya que la empresa está muy interesada en mi labor, pero los tiempos hacen que todo se vuelva más complejo en Venezuela y estoy considerando esta opción. Pues en este caso yo me atrevería a pensar, si la empresa está tan interesada, a ver si es posible conversar un poco el tema del sponsor de él, o sea, que la empresa lo pudiese traer a él. Pues ahí tendríamos que evaluar muchos puntos, ¿no? Del caso en particular. Si quieres que nos escriba y a ver, pregunto directamente lo que necesito preguntar, pero en definitiva yo creo que existen otras opciones antes de llegar a este punto, existen otras opciones para que él pudiese venir. Nelson está en Valencia en situación de refugio a través de una ONG, pero antes de entrar en esta situación lo asaltaron en Madrid y le robaron su pasaporte. Fue al consulado venezolano y le dijeron que él no podía acceder a la solicitud de un nuevo pasaporte por su estatus de asilo y ahora no tiene ningún pasaporte. Quiere preguntar si al obtener la residencia por razones excepcionales pudiese solicitar un pasaporte ante el Estado español. Pues en definitiva el pasaporte en España es un pasaporte español, o sea, no te van a emitir aquí un pasaporte venezolano. La verdad es que qué mala suerte la situación en la que estás, ahí tendría, mira, yo diría ir al consulado a ver qué opción pudiesen dar, porque es que estás indocumentado y tú tienes derecho a estar documentado, que de alguna manera la denuncia de que se te extravió, de que te asaltaron, perdón, y te robaron el pasaporte, nos va a funcionar como un documento en caso de que nos tengamos que identificar, ¿vale? Pero claro, tenemos que resolver esta situación. Entonces, yo recomendaría poner la denuncia del asalto para tener un documento que indique qué es lo que ha pasado y la razón por la cual no tienes el pasaporte. Y en el estado de asilo te tuvieron que haber dado algún resguardo. Entonces, con ese resguardo, pues, de todas maneras, para ver, porque él dice que no tiene pasaporte. Exacto, no tiene ni pasaporte. Sí, que va a tener que ir al consulado y con la denuncia intentar ver cómo pueden hacer para agilizarle. Lo que pasa es que si es solicitante de asilo, a él le tuvieron que haber quitado el pasaporte en algún momento. Ahí tendríamos que ver en qué estado está o sea, cuál es su tarjeta de asilo. O sea, ¿sabes que está el solicitante de asilo o el asilado? Él dice su estatus de asilo. Tendría que ver si es solicitante de asilo o si realmente le concedieron el asilo o cómo es su situación actual, como para ver, pero sí o sí a la policía ya para ir a poner la denuncia. Ani, voy a decir algo que no tiene nada que ver con una posición de abogado porque no soy abogado, pero una persona me dijo el otro día que le habían robado su pasaporte o lo había perdido y que había logrado renovar un pasaporte con foto de niña, vencido hace muchísimos años, que se lo habían traído de Venezuela o se lo habían mandado. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero esto lo comentó alguien el otro día y yo lo escuché y te lo comento pues para que trates de averiguar en el consulado venezolano. Sí, que eso está interesante. Normalmente nosotros no votamos los pasaportes precisamente por el tema, pues impresionante. Vamos a averiguar a ver. El tiempo en España con el permiso humanitario, luego la denegación de asilo, luego de la denegación de asilo, ¿cuenta para más tarde pedir la nacionalidad por arraigo social? No. No. ¿Se puede pedir asilo en España si llevo un año viviendo en Chile?